Presentar el síndrome del cromosoma X frágil. Nosotros somos el grupo número 3, que está formado por Julián Morales Oliva, Paola Cortés Pérez, Marlon Gaitán, Emily Barrera y mi persona, Rocío Herrera. Voy a comenzar hablando sobre qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de rasgos o características distintivas que se presentan juntas. Es una colección de hallazgos que se tiende a ver en un número de individuos que de otra manera no están relacionados. El síndrome sugiere la presencia de alguna enfermedad o una mayor probabilidad de padecer de la enfermedad. El síndrome del X frágil o acortado SXF fue descrito en 1943 por Martin y Bell. Es una de las causas conocidas más comunes de discapacidad intelectual por el defecto del cromosoma X. Esta enfermedad es hereditaria. Ocurre por un cambio en el material genético de cada célula del cuerpo, el cual le dificulta a estas producir una proteína necesaria para el normal desarrollo del cerebro. Además, sin esta proteína, este órgano no puede cumplir correctamente con sus funciones. Esta enfermedad es la segunda cromosopatía después del síndrome de Down. Las características de las personas afectadas por esta enfermedad son diferentes en diversos aspectos: genético, médico, psicológico, conductual, etc. Para este síndrome no hay cura, solamente se pueden realizar algunas terapias y se puede suministrar medicamentos por algunos problemas de conducta. Ahora procederé a hablar sobre la etiología. Como ya se había mencionado antes, este síndrome ocurre por un cambio en el material genético de cada célula del cuerpo, el cual le dificulta a estas producir la proteína FMRP, que es necesaria para el normal desarrollo y funcionamiento del cerebro. El gen dañado que ocasiona el síndrome es el gen 1 de retraso mental del cromosoma X frágil, o gen 1 FMR1 por sus siglas en inglés, el cual se descubrió en 1991. Una pequeña parte del código del gen se repite varias veces en un área del cromosoma X. Cuantas más repeticiones se presenten, mayor será la probabilidad de que se presente esta condición. Se debe de recalcar que hay personas que tienen el síndrome, o sea, una mutación completa en el gen, o pueden ser portadores, es decir, que tienen una premutación o un pequeño defecto en el gen que no muestra síntomas. La enfermedad ocurre con más frecuencia y severidad entre varones que entre mujeres. Usualmente la mujer es la portadora del gen, pero cuando un varón es el portador, transmite el defecto del gen a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos. Ahora mi compañero Julián Morales va a hablar sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico del cromosoma X frágil. Otros nombres que también se pueden conocer del cromosoma X frágil son el síndrome de Martin y Bell y el síndrome del marcador X. El defecto del cromosoma X frágil es la discapacidad intelectual hereditaria más común, principalmente afectada a los hombres por tener solo un cromosoma X, uno en cada 4.000 personas, y en mujeres una cada 600. El síndrome del cromosoma X frágil es una enfermedad con unos rasgos muy identificables, pero siempre tendremos que realizar un diagnóstico de confirmación genético. Algunas causas, como antes mencionado, el síndrome del cromosoma X frágil es causada por un cambio en un gen llamado FMR1. El gen FMR1 es muy importante en nuestro cuerpo porque produce una proteína llamada FMRP, que es muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro. En el momento que este gen tenga un defecto, el cuerpo ya no produce la cantidad necesaria de esta proteína. En los casos de los niños como en niñas, los resultados pueden ser más graves debido a que los niños solo tienen un cromosoma X. El cromosoma X frágil puede presentarse en cualquier momento, incluso cuando nuestros padres no lo tienen. Algunos síntomas
Relacionados con el síndrome del cromosoma X son los siguientes: trastorno del espectro autista, retraso para gatear, caminar o voltearse, aleteo o morderse las manos, comportamiento hiperactivo o impulsivo, discapacidad intelectual, retraso en el habla y el lenguaje, tendencia a evitar el contacto visual. Algunos de los signos físicos del síndrome del X frágil son los siguientes: pies planos, articulaciones flexibles y tono muscular bajo, tamaño del cuerpo grande, orejas o frente grandes con una mandíbula prominente, cara larga y piel suave. Algunos de estos problemas no siempre están presentes durante el nacimiento del bebé. Algunos empiezan a presentarse después de la pubertad. En mujeres pueden causar menopausia prematura o dificultad de quedar embarazada. Ambos hombres como mujeres pueden presentar temblores y coordinación deficiente. El síndrome de X frágil y fertilidad. El síndrome de X frágil también afecta la fertilidad de los afectados. Si la afectada es una mujer, se puede ocasionar un fallo ovárico precoz. Esto se combina con una menor reserva ovárica que puede llevar a una menopausia infantil, como antes mencionado. En este último caso, siempre se podrá tratar con una ovodonación. Si el afectado es un hombre, para evitar la prevalencia de la enfermedad en la descendencia, se acudirá a una donación de esperma o semen. El tratamiento. Por el momento, no existe ningún tratamiento específico para el síndrome del cromosoma X frágil, pero se ha desarrollado entrenamiento y educación para ayudar a los niños y niñas afectados a desempeñarse en nivel más alto posible. Después de nacer, algunas cosas que podemos hacer incluyen terapia para aprender a caminar, hablar e interactuar con los demás. Y lo más importante es recibir apoyo. Recibir apoyo de maestros, proveedores de cuidados infantiles, entrenadores, terapistas y otros familiares. Algunas complicaciones que pueden ser relacionadas con este gen son diferentes en cada caso porque dependen del tipo y gravedad de los síntomas presentes. Algunas complicaciones pueden ser las siguientes: infecciones de oídos recurrentes en niños, trastorno convulsivo y una causa de autismo o trastornos relacionados. Y por último, la prevención. En este caso no existen muchas opciones para prevenir este mal genético, pero se puede reducir la posibilidad con la asesoría genética. Y ahora mi compañero Marlon hablará del diagnóstico. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico. En este caso tenemos pruebas de detección prenatal. Esto se hace en el caso de que exista un historial previo en la familia. Tenemos dos pruebas. Tenemos la amniocentesis y la muestra de vellosidades coriónicas. En la amniocentesis, un profesional de la salud extraerá una muestra de líquido amniótico, esto con el fin de analizarlo y descartar o confirmar la presencia de la mutación en el gen FMR1. También tenemos la muestra de vellosidades coriónicas. En esta prueba se realiza una extracción de células de la placenta, del mismo modo para confirmar o descartar la presencia del gen FMR1. Esta prueba de vellosidades coriónicas se hace temprano en el embarazo, aproximadamente entre la 10ª y 13ª semana de embarazo, pero no es muy común o no es muy recomendado porque puede provocar un aborto espontáneo. Pero estas dos pruebas no es no es lo más común, porque lo más común es que los padres no sepan que tienen el diagnóstico, que tienen esta mutación, perdón, y lo notan con sus hijos en los primeros años de vida. En ese caso, se va a realizar un test genético para confirmar o descartar la presencia del gen FMR1. También tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial incluye otras formas de discapacidad intelectual ligadas al cromosoma X,
el síndrome de Sotos, los síndromes asociados a microdeleciones, el síndrome de embriopatía alcohólica y los trastornos del espectro autista de origen idiopático. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Paola para que les explique el pronóstico. El pronóstico de la persona depende de la discapacidad intelectual, pero si este síndrome está diagnosticado tempranamente, el pronóstico de esta persona es relativamente bueno, ya que tiene otras posibilidades de ser ayudado con terapias. Tanto los niños como las niñas pueden resultar afectados por el síndrome, pero debido a que los niños tienen únicamente un cromosoma X, es más probable que un solo cromosoma X frágil los afecte con más gravedad. Una vez hecho el diagnóstico con certeza y este sea precoz, se puede decir que el pronóstico es relativamente bueno, en el sentido que el paciente tiene buenas posibilidades de elevar su coeficiente mental y por lo tanto su capacidad de expresión, lo que conlleva una vida normal. Las perspectivas de vida de los niños con síndrome de X frágil son buenas cuando la enfermedad se diagnostica precozmente y los síntomas reciben atención médica adecuada, con el objetivo de minimizar el impacto del síndrome sobre el desarrollo del niño. Pero como decían mis compañeros, los síntomas son más severos en los niños que en las niñas y además, si presentan un alelo mutado muy grande, el síndrome podría ser más grave y acortar así su esperanza de vida. Uno de los principales problemas que se presenta en el síndrome de X frágil es que se estima que 8 de cada 10 casos están sin diagnosticar. Según investigaciones, se ha concluido que este síndrome no afecta la longevidad de las personas que lo poseen, ya que se ha comprobado que tiene una media de vida similar a la población no enferma. Sin embargo, la esperanza de vida de la gran mayoría de pacientes con X frágil es casi normal. Tienen solo una reducción de 12 años respecto a la población normotípica, que puede padecer en algunos casos problemas cardíacos de prolapso de la válvula mitral que hay que seguir con procedimiento. A continuación, mi compañera Emily nos hablará respecto a la epidemiología. Los varones, por otro lado, le pasará un cromosoma X, por lo que no podrá transmitirles el síndrome de X frágil. Por lo tanto, un hombre con una mutación genética en su cromosoma y una mujer con un cromosoma X normales solo podrán tener hijas mujeres con mutaciones de X frágil, mientras que ninguno de sus hijos varones tendrá la mutación del gen. Las madres transmiten solo cromosoma X a sus hijos, por lo que si la madre tiene el gen en la mutación, causará X frágil en sus descendientes, tanto hombres como mujeres. Si la madre tiene un gen mutado en su cromosoma X, es decir, que el otro cromosoma X es normal, el padre no tiene mutaciones, entonces sus hijos tendrán la probabilidad del 50% de heredar el gen mutado. La X frágil afecta a 1 de cada 4.000 varones y 1 de cada 6.000 mujeres de todas las razas y grupos étnicos. Aproximadamente 1 de cada 259 mujeres lleva X frágil y pueden pasarla a sus hijos. Alrededor de 1 de cada 800 hombres llevan X frágil, sus hijas también serán portadoras. No se han realizado estudios de población a gran escala de este síndrome, pero es claramente una de las enfermedades genéticas más comunes en humanos. La mayoría de las personas con síndrome de X frágil aún no han sido diagnosticadas, por lo cual no se puede dar un dato exacto de los números de casos nacidos al año, ya que esta enfermedad además se muestra o da su diagnóstico a años posteriores. Una cantidad normal de repeticiones en una persona es de 5 a 49 repeticiones de las bases CGG en el gen FMR1. Estas personas no tienen el síndrome y no tienen riesgo de tener hijos con este síndrome. Las personas con la cantidad intermedia de repeticiones de 45 a 54 no tienen el síndrome y no tienen ninguna probabilidad de presentar el síndrome. Las personas con las permutaciones de 55 a 200 repeticiones no tienen el síndrome, pero corren el riesgo de presentar otro trastorno relacionado con el cromosoma X frágil y problemas similares. Existe la probabilidad de tener hijos con una permutación o con mutación completa. En cada embarazo, las mujeres tienen la probabilidad del 50% de transmitir una permutación o una mutación completa a sus hijos. Cuantas más repeticiones tendrá una probabilidad más alta que se transforme en una mutación completa en sus hijos. Los hombres tienen hijas
con promutación, pero no afectará a los hijos varones. Las personas con una mutación completa tienen más de 200 repeticiones y sufren el síndrome de X frágil. En cada embarazo, las mujeres tienen la probabilidad de transmitir el 50% a sus hijos. Los portadores tienen una pequeña mutación y no muestran síntomas del síndrome de X frágil, pero pueden estar en riesgo de trastornos relacionados. Les paso a mi compañero Marco. Bueno, para finalizar, voy a explicar una tabla estadística sobre los tipos de mutaciones en el gen FMR1. Tenemos varios tipos de mutaciones, como una premutación, una mutación completa, un mosaicismo. En el caso de la premutación, el estado de metilación del gen FMR1 es que no está metilado y el fenotipo en varones no se va a ver afectado, así como el fenotipo en mujeres tampoco se va a ver afectado. En una mutación completa, el estado de metilación del gen FMR1 va a estar completamente metilado y el fenotipo en varones se va a ver afectado al 100%, en cambio el fenotipo en mujeres se va a ver afectado un 50%, y un 50% no se va a ver afectado. También en un mosaicismo, que es una variable entre una premutación y una mutación, el estado de metilación del gen FMR1 va a ser parcial, no metilado en células con premutación, pero metilado en células con mutación completa. El fenotipo en varones se va a ver afectado al 100% de las veces y va a ser superior a los varones con mutación completa, y el fenotipo en mujeres va a ser muy variable, desde normal hasta mujeres afectadas. Esta fue nuestra presentación y muchas gracias por su atención.